Hola, hola a todos. Mi nombre es John Eduardo Mora Blanco, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, del programa de Psicología. El día de hoy les hablaré sobre la evolución de la guitarra a lo largo de la historia, pero no sin antes explicarle qué es la guitarra. La guitarra es un instrumento de cuerda pulsada que se toca ya sea con los dedos o una púa. Su diseño básico incluye una caja de resonancia, un mástil, seis cuerdas, las cuales tienen diferentes tonalidades para poder realizar acordes con ella. Es un instrumento muy usado tanto en la antigüedad como en la actualidad. Y ya lo van a ver. Acompáñenme. El sonido de la guitarra o el sonido de una cuerda tiene miles, miles y miles de años. De hecho, el primer uso que se le dio a la cuerda fue en esos instrumentos de caza que utilizaban esas personas, pero al tensar esas cuerdas, ellos se dieron cuenta de que había un sonido. Entonces empezaron a crear los primeros instrumentos de cuerda, por ejemplo, como los de la guitarra. Entonces, el primer instrumento no se llama guitarra, el primer instrumento se llamó el laúd. ¿Qué era el laúd? Era un instrumento, básicamente, era una caja con cuerdas, un mástil, pero solamente era pulsado por percusor. Entonces empezó nuevamente allá en los años eh, 1500 y 1000, allá en la antigua Mesopotamia, en Egipto. Empezó la evolución, por ejemplo, las liras de cuello de cisne, la guitarra, más tarde conocida como laúd, que ya en el tema del laúd ya empezaron esos prototipos o modelos de cómo conocemos la guitarra hoy en día, ¿sí? Entonces, en la Edad Media, la guitarra latina y la guitarra moriscas evolucionaron en Europa durante el siglo XV. Entonces aquí podemos notar que ya iba dando ese avance de cómo conocemos la guitarra. Entonces es cuando Jacob desarrolló un modelo de seis cuerdas, ¿sí? Entonces ahí fue cuando ya empezó a establecerse la base, por decirlo así, de la guitarra clásica. Allá en 1850 ya podemos notar que Antonio diseñó la guitarra española tal y cual como la conocemos. Pero, digamos, era una guitarra con una caja de resonancia más grande, un sonido más potente. Pero ya en 1931, George y Adolphe crearon la primera guitarra eléctrica. Ahí es donde podemos evidenciar que no solo las personas querían una guitarra común, una guitarra que se tocaba con los dedos, sino que ya empezaron a realizar modificaciones porque, no sé, suena muy, muy suave, entonces quiero que suene más potente. Y empezaron a crear las guitarras eléctricas. No como la conocemos hoy en día. Ya les voy a mostrar cómo se veía una guitarra eléctrica, el primer prototipo de la guitarra. Como lo vemos, era, digamos,
de madera, varias cuerdas, pero entonces le fueron dando y le fueron anexando más cuerdas, le fueron anexando más para que salieran más acordes, sonara más fuerte, ¿sí? Entonces crearon, allí fue cuando crearon la guitarra eléctrica doble mástil. Ya se las voy a mostrar, ahí está. Entonces, digamos que las personas querían cada vez más modificar, cada vez más utilizar estos instrumentos a sus necesidades, que yo quiero crear un nuevo acorde, que yo quiero hacer nueva música, que yo quiero, digamos, traer ese tipo digamos, de guitarra antigua, pero quiero que suene un poco más suave, más duro. Entonces ahí es cuando empiezan a crear estos tipos de guitarra y empiezan a crear, ya crean, digamos, allá en los años 90 la guitarra de 7 y 8 cuerdas, que son las que usó, la que prácticamente han usado los músicos antiguos, Steve, y entonces ahí es cuando vemos la evolución que se le ha dado a la guitarra. Entonces, en la antigüedad, por decirlo así, se veía algo más tosco, algo más inicial, y ahora, de hecho, se está viendo que ya hay un tipo de guitarra que ya prácticamente no necesita un maestro, ser un maestro en guitarra, sino que se pueden hacer grabaciones, se pueden utilizar hasta con internet, y es la guitarra inteligente. Por ejemplo, está el modelo Lava, eh, el M3, con efectos de afinado, digamos, digital, conexión a internet, grabaciones en línea. Prácticamente se puede hacer mucho con ese tipo de guitarra. Entonces decimos que la guitarra ha evolucionado desde instrumentos rudimentarios hasta piezas claves en la música actual. Su historia demuestra la creatividad, así como le estaba diciendo, mucha creatividad humana, su impacto en todos los géneros musicales. Es decir, la guitarra es un instrumento que se utiliza prácticamente hoy en día en casi todos los géneros. Entonces, esta fue la evolución de la guitarra. Muchísimas gracias.